¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos, cántalo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos a ir conmigo. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu.
Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar Por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me
Que la bendición de Dios llegue a tu hogar en este día. Estoy tan contenta que llegó domingo y un día más nos podemos reunir todos juntos de donde tú estés, en tu recámara, en tu sala, en tu auto, en donde sea que tú estés junto con tu familia para poder todos juntos alabar al Señor. Y si no tienes tu familia alrededor, no te preocupes. Somos una familia en Cristo, una familia grande y Dios te ama, nosotros te amamos, te mandamos un saludo desde aquí y muchas gracias porque fielmente cada domingo te sintonizas y podemos juntos reunirnos y escuchar su palabra. No se olviden que empezamos a las 12 en el lado Pacífico, así que estén a tiempo para que siempre podamos reunirnos al mismo tiempo y poder alabar al Señor. Así que reúnite con tu familia, que tengas un hermoso día, que Dios te bendiga, te llene de bendiciones, llegue ese amor, esa paz de Dios en tu corazón. Te mandamos un saludo, te queremos mucho y vamos juntos a alabar al Señor en este día. Dios te bendiga. Nos es un placer y un privilegio poder comunicarnos una vez más con ustedes a través de estos medios, creyendo y confiando que las bendiciones del Todopoderoso abunden cada día más en sus vidas. Hemos estado hablando en estos días acerca de lo que es la relación en la pareja. Y ahora queremos expandernos un poquito más allá entre lo que viene siendo la relación de padres e hijos. El núcleo familiar es un aspecto muy importante en la vida, tanto para para nuestras comunidades, para nuestro país y para el mundo entero. O sea que si lo analizamos, todo inicia de lo que es la formación de una familia. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en este aspecto de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. El libro del profeta Malaquías hace una declaración que me llama la atención, que está relacionado con esto. Malaquías capítulo 4, versículo número 6 dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En este pasaje que encontramos, la declaración es que el Señor, ¿verdad?, iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y tomando en cuenta esto, ¿verdad?, cada día vemos cómo desafortunadamente la sociedad, cuando ignora o ignoramos estos principios que son fundamentales para lo que es el hogar, para lo que es la familia, obviamente ahí es donde se vienen formando lo que son, como se conoce, familias disfuncionales. ¿A qué me refiero esto? Hacíamos mención primeramente acerca de lo que era el matrimonio, como, ¿verdad?, vemos hogares donde las parejas ya no es, dijéramos, la pareja inicial o la pareja, dijéramos, la misma pareja que se ha mantenido desde un principio, donde desafortunadamente vienen ya segundas o terceras relaciones de pareja. Y obviamente eso, ¿verdad?, afecta o dijéramos, cambia el curso natural de lo que es en sí la familia. Mas, sin embargo, cuando nosotros venimos al camino de Dios, Dios puede restaurar, puede levantar, puede fortalecer aquellas familias, y aquello que en un tiempo o un momento se reconocía como disfuncional, Dios lo puede transformar, lo puede restaurar de una forma que el día sea de una forma funcional, de una manera natural. Volviendo el corazón de los padres hacia los hijos
y el corazón de los hijos hacia los padres. Mirando primeramente en el aspecto de lo que son los padres, vamos a considerar algunas de las responsabilidades básicas que Dios nos enseña por medio de su palabra, que los padres de alguna manera debemos desarrollar hacia lo que son nuestros hijos. Primeramente vemos que una de las responsabilidades es, en este caso principalmente del padre o de los padres, podemos decir, ser proveedores. Proveer para lo que viene siendo los hijos, obviamente sobre todo cuando están en la edad de la niñez, de la adolescencia, que requieren, vamos a decir, de esa provisión de parte de los padres. En segundo lugar, vemos lo que es la labor que se debe desarrollar de enseñar o de instruir, ¿verdad?, a lo que son los hijos. Y en tercer lugar, en el aspecto de lo que es disciplinar. Son tres aspectos fundamentales que los padres debemos de desarrollar mientras tengamos a nuestros hijos en casa. Hablando primeramente de lo que es la provisión, de ser proveedores, el Señor mismo le dijo a Adán desde un principio, después de que desobedeció, le dijo: con el sudor de tu rostro comerás el pan. En otras palabras, le dijo el Señor a Adán: Adán, te toca irte a trabajar. Que es una de las cosas que algunos de nosotros, cuando se habla de trabajo, como que nos la pensamos dos veces, mas sin embargo, es, dijéramos, la instrucción que Dios ha dejado para el hombre: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Entonces, aquí es el primer aspecto, ¿verdad?, que el padre principalmente debemos de estar conscientes de la importancia y la necesidad que tenemos de proveer para nuestros hijos. Cuando nosotros vemos en este aspecto, no hay cosa hasta cierto punto, de una manera, pudiéramos decirlo, por un lado satisfactoria, que usted y yo como padres podamos, ¿verdad?, proveer, vamos a decir, esa provisión básica para nuestros hijos, que en esencia pudiéramos decir son tres aspectos. Hoy en día podemos decir, número uno, lo que son los alimentos básicos. Número dos, lo que es la ropa o el vestuario. Y número tres, lo que es un techo. Qué hermoso, le digo, o qué satisfacción es para usted y para mí poder estar en la posición de poder proveer esto para nuestros hijos. Y obviamente esto de alguna manera para los hijos trae, ¿verdad?, lo que es satisfacción en el aspecto de que puede ser suplida esa necesidad básica que ellos tienen y a la misma vez traerles, dijéramos, esa seguridad. El apóstol Pablo declara esto, ¿verdad?, refiriendo acerca de lo que es la provisión. Capítulo 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8, lo dice de esta manera: porque si alguno no provee para los suyos, escucha bien, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa. Esta enseñanza obviamente está, o este pensamiento está alineado, número uno, hacia los padres, mayormente para los de su casa. Fíjese cómo termina diciendo: ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por eso, cuán importante es que tú y yo como padres podamos, vamos a decir, tomar esa responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para proveer para nuestros hijos. Entonces, la provisión, digo, es un aspecto, dijéramos, básico que
se debe, vamos a decir, de tener claramente en nuestra mente, donde nosotros no tenemos que hasta cierto punto esperar o dijéramos depender de que alguien más traiga esta provisión para nuestros hijos. Repito, sobre todo cuando son pequeños, cuando son adolescentes, la labor principal o la responsabilidad principal es de nosotros los padres. En segundo aspecto, vemos en el área de lo que es instruir o dijéramos enseñarlos. Y cuando hablamos de instruir, podemos decirlo en otras palabras de esta forma. En cierta manera, parte de la instrucción se pudiera considerar hasta cierto punto cuando es necesario ejercer castigo o ejercer reprensión, advertencia, reconvención, consejo, corrección, disciplinar, enseñanza o escarmiento. Todo esto está relacionado con lo que es la instrucción. Y repetir, pudiéramos decirlo de esta manera: apuntar, perforar, inculcar, afilar, agudo y aguzar. Vuelvo a repetir: apuntar, perforar, inculcar, afilar, agudo y aguzar. Entonces, estas dos partes de instruir y repetir, la Biblia nos los enseña de una manera muy enfática, y nosotros lo encontramos primeramente en el libro de Deuteronomios, cuando Dios habla al pueblo a través de Moisés y le da como lo que se conoce, vamos a decir, el mandamiento principal. Los judíos lo conocen como el Shema, y les hace la esencia principal de este pasaje del capítulo 6 es que los padres deberían de tener, o tenían más bien la responsabilidad de enseñarles a sus hijos, número uno, que Dios era uno, donde ellos pudieran ir reconociendo o ir teniendo esa identidad o sí, por decirlo así, esa identidad, reconocer que hay un Dios. Y en esto hace hincapié en lo siguiente: el versículo número 7 del capítulo 6 de Deuteronomios dice de la siguiente manera: y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. En esta parte quiero que tú y yo consideremos lo siguiente. Este versículo nos hace mención de hablar, dijéramos, en 4 diferentes momentos del día. Escucha bien, hablar de 4 momentos. Número 1 dice estando en casa. Número 2, andando por el camino. Número 3, al acostarte. Y número 4, cuando te levantes. Y aquí es algo que nosotros tenemos que considerar muy importante. Hay veces que sobre todo el padre, el hecho de que traigamos, dijéramos, la provisión para nuestros hijos, en ocasiones hasta cierto punto consideramos que eso fuese toda nuestra responsabilidad. Y en realidad ese es un aspecto que muchas veces, dirigiéndome exclusivamente al padre, nosotros de alguna manera ya sea delegamos. En otras palabras, lo dejamos en algo secundario o para que alguien más lo haga. Y de aquí es donde luego en veces viene, ¿verdad?, hasta cierto punto, la dependencia en terceras personas. Por ejemplo, queremos, vamos a decir, cuando los hijos están yendo a la escuela, pues que sean los maestros que les enseñen todo aquello. Aún puedo decirlo de esta forma, cuando vamos a la iglesia, ¿verdad?
aún esperamos nosotros que en la iglesia de la misma manera los maestros o los que enseñamos seamos los que le demos, vamos a decir, la instrucción completa. Cuando en realidad la responsabilidad principal recae sobre los padres. Y he aquí la importancia de que tú y yo como padre, sabiendo que vamos a decir cuando vinieron nuestros hijos a este mundo, hasta cierto punto no podríamos decir que teníamos nosotros un manual de padre, de cómo ser padre, mas sin embargo, los que vamos conociendo la palabra de Dios, por ahí podemos ir encontrando, dijéramos, principios, podemos encontrar ideas, ¿verdad?, de cómo, vamos a decir, desarrollar nuestro papel en este aspecto como padres, instruyendo a nuestros hijos. Y obviamente la instrucción, ¿verdad?, número uno que nosotros miramos aquí es que, como decía hace un momento, los padres en este pasaje se les delega la responsabilidad de enseñarles a sus hijos que hay un solo Dios. Y que a ese Dios tenía que aprendérsele a amar con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente y con todo el corazón. Porque esta es, dijéramos, una de las enseñanzas más importantes que el ser humano podemos recibir. Entonces, digo esto porque cuando en un hogar, ¿verdad?, no se practican, dijéramos, hasta cierto punto estas enseñanzas, pues los hijos pueden ir creciendo, aprendiendo otras cosas que en realidad no tienen ninguna relación con las enseñanzas que Dios quiere que nosotros les impartamos a nuestros hijos. Entonces ahí miramos el papel importantísimo de estar, dijéramos, continuamente enseñándoles, recordándoles, repitiéndoles lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. Y para esto es tan importante que tú y yo como padres, obviamente esa instrucción la tengamos primeramente nosotros. ¿Por qué digo esto? Nosotros podemos enseñar principalmente aquello que hemos aprendido nosotros. Y en el otro aspecto, vemos lo que es en el área de lo que es la instrucción, cuando se va a enseñar. El apóstol Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Efesios da algunas, dijéramos, da un consejo y nos enseña a nosotros que, primeramente, qué no debemos de hacer y por otro lado nos enseña qué debemos de hacer. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice de la siguiente manera: y vosotros padres, hablándote a ti papá, a ti mamá, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esta es una parte muy, muy importante. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí miramos nosotros tres palabras principales que debemos de considerar. La primera, como dice el versículo, es que nosotros como padres vayamos aprendiendo precisamente a no provocar a ira a nuestros hijos. En segundo lugar, dice, sino criarlos en disciplina. Y en tercer lugar, en amonestación del Señor. Cuando miramos estas tres palabras, lo que es de no provocarlos a ira, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor, podemos considerarlo de estas formas. Primeramente, ira. La ira es, dijéramos, encolerizarse, enfurecerse, arder en ira. Cuando nosotros provocamos a ira a cualquier persona, y en este caso principalmente a nuestros hijos, obviamente la reacción
escúchame bien, la reacción de aquella persona no va a ser, comúnmente no va a ser favorable. Cuando una persona, ¿verdad?, se enoja o se molesta, obviamente eso va a causar, dijéramos, va a repercutir. Entonces, el consejo primeramente es que cuando nosotros vamos a estar instruyendo o enseñando a nuestros hijos, que podamos de alguna manera ver la forma de hacerlo de una manera sabia, de una manera prudente, donde no los provoquemos a ira. Aunque cuando se trata, escúchame bien, cuando se trata de disciplina, en ocasiones, obviamente, vamos a mirar ahora un poquito más adelante, vemos que la disciplina en el momento no es agradable. Ahora, pero si vemos en el aspecto de disciplina, vamos a verlo en dos áreas. Hablar de disciplina es hablar de tutoría, hablar de educación o de entrenamiento, hablar de corrección disciplinaria, hablar de instruir, entrenar, educar, aprender y por el otro lado, castigar, corregir y a la misma vez, dijéramos, enseñar. Cuando se trata de disciplinar a los hijos, la esencia principal número uno es enseñarle buenas disciplinas. Esa es la idea principal, enseñarle buenas disciplinas. Digo esto porque, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos la palabra disciplina, la inclinación que más comúnmente se tiene es irse hacia lo que es la corrección, dijéramos, o es irse, dijéramos, a lo que es el castigo. Mas, sin embargo, nosotros podemos ver una cosa, que cuando alguien, vamos a decir, se dice de alguna persona que es disciplinada, en otras palabras, que ha aprendido a hacer cosas de una manera constante. O pudiéramos decirlo, ha aprendido buenos hábitos. Entonces, la labor nuestra, ¿verdad?, en este aspecto, primeramente, es enseñarle, dijéramos, a nuestros hijos buenos hábitos. Y dentro de esos buenos hábitos que nosotros obviamente le vamos a enseñar de una manera práctica, uno de ellos es que ellos puedan conocer la palabra de Dios. Y en esto, ¿verdad?, en ocasiones he escuchado comentarios de algunas personas conocidas dentro de la congregación. Uno de ellos me viene a la mente ahorita, que de una manera muy práctica y muy sabia le pide a sus hijos que le lean a él la palabra de Dios. Y esto me llama la atención porque de alguna manera cuando alguien está leyendo la palabra de Dios y obviamente alguien más la está escuchando, pues de alguna manera ambos directa o indirectamente están aprendiendo a tener esa disciplina de lo que es tener el conocimiento de Dios por medio de conocer su palabra. Y qué mejor enseñanza que el padre y la madre le podamos dar en este aspecto a nuestros hijos es enseñarles la palabra de Dios. Por el otro lado, podemos de la misma manera lo que es enseñarles el aspecto de lo que es la oración. ¿Por qué digo esto? Porque la relación entre Dios y nosotros, que Él se presenta hacia nosotros como Padre y nosotros como sus hijos, es una comunicación, dijéramos, por decirlo de esta manera, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Por decirlo, de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, estamos permitiendo que Dios nos hable por medio de ella. Ahora, cuando nosotros le hablamos a Dios por medio de la oración, pues lo estamos diciendo ya. Estamos nosotros hablándole a Dios por medio de la oración. Y qué hermoso que nuestros hijos puedan ser instruidos, donde nosotros les enseñemos cómo hablar con Dios por medio de la oración.
Y de allí pudiéramos considerar lo que son los buenos modales, ¿verdad? El de saludar, el de dar gracias, de la misma forma enseñarles cómo mantener las cosas ordenadas, cómo mantener las cosas limpias. Son, dijéramos, principios básicos que si el niño, el adolescente lo va aprendiendo, entre más pronto lo aprenda, esto obviamente le va a dar la oportunidad de vivir una vida mejor en esta sociedad. Entonces, ahí vemos nosotros el aspecto de lo que es la disciplina, que son las enseñanzas que le van a ayudar a disciplinarse de una manera buena, de una manera positiva. Ahora, como todo ser humano, llegan momentos en nuestra vida donde, pues, por más que tratamos, llegan momentos donde viene, dijéramos, la rebeldía, viene el enojo, viene donde no queremos escuchar a nadie. Llegan esos momentos. Y obviamente cuando llegan esos momentos, ahí es en donde nosotros tenemos que aprender a aplicar lo que es la disciplina. En otras palabras, aplicar lo que es el castigo o aplicar lo que es la corrección de una manera sabia. Entre paréntesis, cuando se trata de corregir, cuando se trata de, dijéramos, de castigar, de disciplinar en este aspecto, cuidemos, por favor, de no hacerlo en un momento cuando estamos enojados. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una persona trata de disciplinar en el momento de enojo, en ocasiones no va a ser una disciplina saludable, sino aún puede llegar en cierta forma un aspecto de abuso hacia nuestros hijos. Y creo que si hay una de las cosas por las cuales puede crearse lo que es resentimiento en los hijos, es cuando nosotros como padre, sin darnos cuenta, cometemos el error de tratar de corregir a nuestros hijos cuando estamos molestos. Esta forma de corregir lo único que puede hacer es lastimar, puede herir, puede causar resentimiento a nuestros hijos, y obviamente no es eso lo que tú y yo queremos. Queremos nosotros que nuestros hijos, ¿verdad?, crezcan de una manera saludable. Just wondering. Muy bien. Entonces, viéndolo de esta forma, tenemos nosotros que el otro aspecto que el apóstol nos dice es lo que es la amonestación. Y dentro de la amonestación está relacionado a lo que acabo ya de mencionar. Es llamarle la atención, hacer una reprensión suave y hacerle una advertencia. No en forma de reclamo, sino más hacerle saber cuáles son de alguna manera o cuáles pueden ser lo que son las consecuencias cuando no hay un buen comportamiento de parte de nuestros hijos. Y el ejemplo que nosotros miramos más claro en vamos a decir, en este aspecto, lo encontramos en el libro de Hebreos, cuando la Biblia nos habla precisamente acerca de la disciplina. Y mire cómo nos dice tan hermoso. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ahora, ¿por qué el mismo Señor hasta cierto punto aplica disciplina a nuestra vida? Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Mire cómo sigue diciendo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Mire, ahí viene precisamente la relación.
¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El padre que de alguna manera llegamos a cometer el error de no aplicar disciplina hacia nuestros hijos, aquí este pasaje catalogaría a nuestros hijos como bastardos. ¿Por qué razón? Por el hecho de que uno, ¿verdad?, no tuvo, dijéramos, ya sea la sabiduría o no tuvo la voluntad precisamente para aplicar la disciplina cuando es necesario. Y mire cómo sigue diciendo. Aquí ya viene la comparación. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Dese cuenta de lo que estamos hablando. Y los venerábamos. Y luego hace la comparación. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y dice, y aquellos, hablando de nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. En otras palabras, dentro del entendimiento, dentro de la capacidad, dentro del conocimiento que tenemos de cómo disciplinarlo, se hacía. Y luego da la comparación. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hablando acerca de lo que es la disciplina de parte de Dios. Y termina diciendo aquí, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Cuando nos llaman la atención o cuando tenemos que llamar la atención, no es causa de gozo, no es causa de alegría, sino de tristeza. Pero mire lo bonito. Pero después da fruto aplicable de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esto es lo lindo. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué hermoso es cuando el día de mañana, sobre todo aquellos que ya tenemos hijos adultos, de alguna manera podemos mirar el fruto. Podemos mirar el fruto de nuestros hijos, donde quizás no vamos a decir que fue una crianza, que fue una disciplina perfecta, porque creo que todos en un momento u otro hemos cometido errores. Mas, sin embargo, que podamos nosotros ver el fruto en nuestros hijos, donde se están desarrollando, como dijéramos, como buenos ciudadanos, se están desarrollando, ya si están casados, como buena pareja, y aún si ya, ¿verdad?, Dios les ha dado el privilegio de tener sus hijos, se están desarrollando como buenos padres. Qué hermoso es poder nosotros llegar a ese punto y mirar ese fruto de aquello que pudimos nosotros a través de los años, ¿verdad?, practicar por medio del un poco o el mucho conocimiento que hayamos tenido por medio de Dios a través de su palabra. Y aquí es donde nosotros miramos la esencia principal. Cuando nosotros aplicamos provisión, somos los proveedores, aplicamos lo que es instrucción, damos la enseñanza, y aplicamos lo que es disciplina y aplicamos corrección, podemos tener la confianza de que nuestra familia va a vivir una vida más estable, va a vivir una vida más saludable, tanto sobre todas las cosas emocionalmente y en relación con familia. Donde podamos nosotros al mirarnos, a saludarnos, podamos
abrazarnos, podamos mirarnos a los ojos y decirnos el uno al otro, te amo. Qué hermoso es cuando se desarrolla esta clase de ambiente en familias saludables, en familias, dijéramos, que han seguido o están siguiendo lo que son los principios que Dios nos enseña por medio de su palabra, donde los padres vamos siendo guiados por medio de Dios a través de su palabra para guiar a nuestros hijos en ese precioso camino. Y termino en lo que es el libro de los Proverbios, un pasaje que hemos escuchado algunos que ya tenemos tiempo escuchando la palabra de Dios más de alguna vez. Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Te invito allí donde estás, si estás al lado de tus hijos, ¿verdad? No sé la edad que tengan, están pequeños, están adolescentes o quizás ya son adultos. Yo te invito a que te tomes, te abraces ahí con ellos y primeramente des gracias a Dios por tus hijos. Demos gracias a Dios por nuestros hijos y sobre todas las cosas que pidamos al Señor que nos dé la sabiduría para poder cada día desarrollar este papel que Dios nos ha dejado, porque de padres a hijos nunca vamos a poder dejar de ser hasta que nos vayamos de esta vida, y aún nos van a recordar nuestros hijos como su padre, o nosotros vamos a recordar como hijos a nuestro padre, porque esto queda grabado en la memoria de cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la palabra, Dios mío, que tú nos hablas de una y de otra manera, Señor Jesucristo. Tu anhelo, Señor, desde un principio, desde la creación, Padre, tú diste mandamiento al hombre de multiplicarse, de llenar la tierra, Señor Jesucristo, y de sojuzgarla. Padre, te doy gracias por cada uno que nos has concedido, Dios mío, el privilegio, Señor, de ser padres. Y sobre todas las cosas, Señor Jesucristo, en esta hora, Dios mío, yo te doy gracias por recordarnos el papel, Dios mío, que tú nos has dejado de ser primeramente los proveedores de nuestro hogar, Señor Jesucristo, que lo básico, Señor, podamos cada día esforzarnos al Señor a traer el pan de cada día para nuestro hogar, Señor Jesucristo. Y que juntamente con ello, Dios mío, podamos ser esos, dijéramos, maestros, Señor, que estemos continuamente enseñando a nuestros hijos, Padre, no solamente a través de palabras, sino más que todo a través de nuestro ejemplo, Padre, de nuestra conducta, de nuestro diario vivir hacia ellos, Señor Jesucristo. Y cuando sea necesario, Señor, aplicar corrección, te ruego que seas tú el que nos des la gracia, Señor Jesucristo, para que lo hagamos, Señor, de una manera, Señor, que sea el día de mañana provechosa, que sea de beneficio para nuestros hijos, Señor. Yo ruego, Señor Jesucristo, que seas tú el que nos guíes, el que nos ilumines, Señor, para que podamos, Señor, tener relaciones saludables de padres hacia hijos, Señor. Y aún, Señor, si en algún momento nos hemos ofendido, nos hemos lastimado, nos hemos dañado, Señor, ayúdanos a pedir perdón, Señor, y ayúdanos a perdonarnos los unos a los otros. En el nombre precioso de Jesucristo, gracias te damos, Rey, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que la paz y la bendición de nuestro Señor Jesucristo reine cada día más en su hogar. Dios le bendiga.